3. Y pasamos al versículo 15 y versículo 16. El sermón de esta mañana se titula Firmes en la defensa, constantes en la santidad. Firmes en la defensa, constantes en la santidad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Terminamos el sermón anterior concluyendo que debemos tener confianza en medio de la persecución y no estar asustados por los enemigos que atacan nuestra alma. Y ahora Pedro sigue en esa misma sintonía, recordándonos lo que tenemos en Cristo y recordando que aunque era una iglesia perseguida, podemos tener estrategias para estar en contra de aquellos, para saber dar frente de aquellos que piden cuentas de nuestra fe. Versículo 15 y 16 dice, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La primera parte del versículo 5. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Caroline M. Noel captó una forma poética el pensamiento de esta primera parte del versículo 15. Ella, exhortando a sus compañeros en la fe a reconocer a Jesús como Rey, dice lo siguiente: en vuestros corazones entronadle, que allí somete Él todo lo que no es santo, todo lo que no es fiel. Interesante, ¿no? Sino santificad a Dios en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Santo, es decir, honrar a Dios como santo, entronizar a Dios en nuestros corazones. Ese es el sentido de la oración. Entronicemos al Señor. La santidad de Dios es algo que glorifica en nuestros corazones como morada de su Espíritu Santo. Es decir, los cristianos deben consagrar a Cristo Jesús en sus corazones. ¿Por qué en el corazón? Dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, no lo sabemos, ¿cierto? Guarda tu corazón. ¿Por qué? El corazón es el eje central de la existencia del hombre, porque él es el manantial de la vida, como dice Proverbios. Entonces, teniendo esto en mente, el apóstol Pedro, entendiendo este significado de lo que significa el corazón en relación a la vida del ser humano, es el eje principal de donde dice del Señor Jesucristo que de ahí provienen todos los males también, pero también dice el Señor que es la manantial de vida, el corazón. Pedro, recordando eso, dice entonces, santificad. Es decir, el Dios eterno, el Dios santo, debe ser santificado o entronado. ¿En dónde? En el corazón. Sino santificad, dice, a Dios en vuestros corazones. ¿Tenemos al Señor en nuestro corazón? ¿Está entronizado en nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está controlado por el Señor Jesucristo? Si es así, el creyente dedica toda su vida al Señor. Cuando el Señor tiene a Cristo en su corazón, cuando el cristiano lo tiene entronizado en su corazón, entonces el cristiano es libre. ¿Libre de qué? Como veíamos en el versículo 13 y en el versículo 12. Libre de temor. Y puede así presentar defensa en contra de sus enemigos. Porque Cristo es rey en su corazón. Porque todo lo que piensa, todo lo que hace, sus ideas,
están permeados con Dios mismo. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Qué tenemos nosotros como prioridad en nuestras vidas? ¿Qué es lo que más amamos? ¿Qué es lo que más deseamos? Piénselo. Piense en lo que la mayor parte del tiempo invierte usted. ¿En qué invierte su tiempo la mayor parte? ¿En qué lo invierte? Piénselo. ¿Cuál es desde en la mañana cuando se levanta hasta cuando viene la noche en lo que constantemente está pensando? Piénselo. Y dígaselo en su corazón. Y esa respuesta entonces es su Dios. Eso entonces es su trono, lo que tiene en su trono, en el trono de su corazón. Esa es la respuesta. Lo que usted pensó, lo que usted analizó, de lo que invierte la mayoría del tiempo en pensar, eso es entonces su Dios. Complicado, ¿no? Pero si es Cristo entonces. Si es Cristo. Si lo que usted pensó es su esposo, su esposa, sus hijos, su trabajo, entonces ahí sí viene el temor y la angustia. Y cuando vienen a pedir cuenta de su fe, usted no va a poder saber cómo confrontar esas verdades, porque no tiene el conocimiento, porque no es Cristo, no es Dios, el Santo en el trono de su corazón, no lo está exaltando, sino sus propias ideas. Y cuando vienen a pedir cuenta de su fe, entonces se encontrarán faltos, faltos, porque su corazón está en otro lado y no en el Señor. Pedro adaptó Isaías. Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, dice Isaías 8:13. Toma Pedro, si ven cómo va tomando el Antiguo Testamento y lo lleva al Nuevo Testamento, es decir, a su carta, a enseñarnos todo lo que estoy diciendo tiene un sustento bíblico, no es una cosa nueva, es la palabra del Señor. Pero en este sentido, en su época Isaías decía a su pueblo que no temiesen a los ejércitos invasores de Asiria, sino que reverenciaren a Dios, decía Isaías. Tranquilo, vienen los ejércitos, pero tengan su confianza, porque Dios es un Dios santo. Y si ustedes tienen a este Dios santo como rey en medio de ustedes, confíen totalmente en ese Dios. Ese es el sentir. Pedro entonces en su epístola tiene el mismo mensaje alentador. Sin embargo, él cambia la reacción honrando a Cristo como Señor Todopoderoso, de modo que se le reconozca a Cristo como el Señor. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Dios es un Dios santo y nosotros omitiremos el temor cuando tengamos una confianza total en este Señor. Y Dios es el que controla. Cristo es el que controla todas nuestras vidas. Volvemos a capítulo 3, versículo 15. Entonces, un Dios santo, reverenciado en nuestros corazones, entronizado en nuestros corazones, ¿qué da como consecuencia esto? Y estad siempre que preparados, estén preparados. Es Cristo el Rey en sus corazones. Entonces, como consecuencia de eso, pueden estar preparados. Pedro exhorta a los lectores a estar listos para dar testimonio del Señor en todo tiempo. Viene una pregunta entonces. ¿Quiere decir que los cristianos deben hablar indiscretamente sobre su fe? No, de ninguna manera. Porque recordemos que la Biblia tenemos que tomar en su totalidad, ¿no? Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, versículo 6. Jesús dice, no deis a los perros lo que es sagrado. No arrojéis vuestras perlas a quienes, a los cerdos. ¿Qué está diciendo entonces la palabra del Señor?
¿Que debemos hacerlo? No. A todo momento y en toda forma indiscretamente, no. También recordamos el consejo del Señor Jesucristo. Además, los cristianos deben de ser como el Señor. ¿Cómo dice el Señor que debemos ser? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas, o mansos como palomas. El cristiano entonces debe saber cuándo, hasta qué punto y a quién debe hablar y en qué momento es oportuno. Los cristianos deben responder valientemente a las oportunidades que tengan de hablar a favor de su Señor Jesucristo en el momento indicado. No de una forma insensata, porque es que Dios nos dio la sabiduría y nos enseña o nos exhorta o nos anima a ser prudentes aún en la predicación del Evangelio. Voy a ponerles un ejemplo. A 2 cuadras de aquí hay un almacén donde uno puede hacer mercado. Y fui a hacer el mercado y vino un señor, se hizo en la puerta y sacó la Biblia y empezó a gritar fuerte a predicar. Está bien. ¿Qué es lo negativo? Que en el supermercado mantienen unos baffles muy grandes con la música a todo volumen. Entonces él gritaba muy fuerte, pero por más fuerte que gritase, nadie le escuchaba. ¿Es una actitud prudente hacer esto? No es una actitud prudente. No tiene sentido hacerlo. Tenemos que saber dónde y cuándo hacerlo. No podemos hacerlo en plena fiesta cuando la gente esté todo borracho y nos levantamos y ni siquiera nos ponen cuidado de lo que estamos diciendo. Hay personas que ya le hemos hablado del mensaje y entonces definitivamente no quieren escuchar más. Y dice el Señor, no deis a los perros lo que es sagrado, no arrojéis vuestras perlas a los cerdos. Bueno, tenemos que ser prudentes entonces. Cuando Pedro dice a los lectores que estén listos, no solo quiere decir que deben estar bien dispuestos, porque ese es el cristiano. El cristiano tiene que estar dispuesto con sabiduría, con la sabiduría que le da Dios. ¿Para qué? Para presentar exposición de la verdad que sacará al pecador de su pecado. Debemos estar dispuestos. Pero para estar dispuestos, también entonces los lectores, dice el apóstol Pedro, tienen que estar ¿qué? Capacitados para hablar de Cristo. Dispuestos y capacitados a favor del Señor, porque muchas personas hablan sin saber. Es muy común que en nuestros días la gente hable con mucha emoción, pero con poca verdad. Y quisiesen ayudar a Dios y se inventan formas para ayudar a Dios y están hablando acerca de Cristo sin realmente conocer quién es Cristo. No se trata de salir y predicar a todo el mundo lo que nos parece a nosotros, sino que debemos tener conciencia, preparación de lo que estamos exponiendo. Debe ser la exposición con rigurosidad, con conocimiento, sabiendo quién es Cristo, cuál es su obra redentora, su obra salvífica, qué son las escrituras, lo básico del Evangelio, estando seguros de esto, con un conocimiento real de esto para poderlo predicar. Con buen ánimo y con conocimiento. Por lo tanto, el cristiano debe conocer las enseñanzas de la Biblia y de las doctrinas cristianas para poder estar siempre listo para dar una respuesta. Si hay una persona que se siente muy motivada y dice, yo soy fuerte y no vacilo en presentar defensa de mi fe, pero ni siquiera conoce las doctrinas básicas del cristianismo, ¿podrá hacerlo? Puede estar motivado, pero sin ciencia, sin el conocimiento de las escrituras. Entonces, ¿qué va a presentar? ¿Qué hacen los hombres para cuando no tienen argumento doctrinal? ¿Qué hacen? Inventan. Inventan cosas. Y tratan de ayudar a Dios. Y tratan de justificar sus propias inclinaciones. Y tratan de, como de alguna forma, esto es verdad. Pero como no tengo claro qué es esta verdad, entonces voy diciendo lo que me va pareciendo. Y finalmente no están ayudando a Dios. Finalmente están hablando lo de su propia opinión. Y se vuelve una charla de opiniones.
¿Sí ha pasado? Y cuando se vuelve una charla de opiniones, pues cada uno termina con su opinión y nadie aprende y no sale nada. No es una charla de opiniones, es la verdad del Evangelio. Es Cristo como Señor y Salvador. Es Cristo sacando al pecador de su miseria. Y es necesario que los hombres cristianos aprendan esta doctrina fervientemente, con complacencia, con claridad y que puedan explicarla. Esto no es una religión. Esto no es para que las personas sean mejores esposos, como lo hemos expuesto anteriormente. No es para que sean mejores hijos. Muchos pueden ser muy buenos esposos, muy buenos hijos, muy buenas hijas y terminar condenados en el infierno. De esto no se trata, de los cambios morales, sino de la verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Cristo Jesús, Salvador, eterno, redentor. Es una única verdad y esperanzadora. Seguimos con el versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Voy a saltar eso un momento porque en un momento lo retomo, pero voy a poner todo o ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese término todo es inclusivo y abarca todas las circunstancias. Cuando reverenciamos a Cristo como Señor, experimentamos que de la abundancia del corazón, ahí tiene el versículo, Mateo 12:34, de la abundancia del corazón, ¿qué? ¿Cuándo entonces dice? Si santificamos a Dios el Señor en vuestros corazones, si el Señor Jesús está en el trono de nuestra alma, de nuestra vida, entonces Cristo es reverenciado. Y como es reverenciado, entonces constantemente nuestro pensamiento está acerca de nuestro Dios. Y como consecuencia de esto, de la abundancia del corazón, ¿qué? Nuestras expresiones verbales, lo que hablamos, está permeado con las escrituras, con la palabra del Señor, nuestros ejemplos, constantemente. Y ahí sí vamos cumpliendo lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice? Tenemos la habilidad. Podemos presentar defensa ante todo el que nos demande razón de nuestra esperanza, porque Dios ha sido glorificado en nuestros corazones, porque Dios está en el trono de nuestra alma y como consecuencia de eso es nuestro constante pensamiento. Y entonces, dice Colosenses 4:6, sean vuestras palabras siempre como con gracia. ¿Cómo es por gracia? ¿Por qué? Porque hemos recibido gracia y como consecuencia que hemos recibido ¿qué gracia? ¿Qué es la gracia? Un regalo que inmerecido, dada de la cruz del Calvario. Hemos recibido gracia del Señor y entonces quedamos también nosotros. Gracia. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestro ejemplo, ¿quién es? Cristo. Y si Él el que tomó nuestra vida y ese es el Señor de nuestros corazones como consecuencia de como consecuencia lógica de esto, entonces lo hacemos ante todo el mundo, pero ¿de qué manera? De la manera bíblica y espiritual. Ante todo, el que os demande, aquí una palabra bien importante. ¿Qué dice el texto? Versículo 15. Que os demande qué. ¿Qué dice el texto? Que os demande qué. Razón. ¿Qué es lo que el cristiano tiene? El cristiano tiene esperanza. Pedro dice, como ya lo estudiamos anteriormente, que la esperanza es la constante del cristiano en medio de la persecución. En las predicaciones y en los estudios bíblicos, muchas veces no hablamos de la esperanza tanto. Sin embargo, Pedro en su epístola menciona la esperanza con mucha frecuencia. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿Cuál es la esperanza que el cristiano posee en su corazón? En una
la esperanza es una disciplina, ¿cierto? Y vamos confiando en la expectativa de que el Señor es nuestro Salvador y que estaremos eternamente con Él, ¿verdad? Entonces, dice el texto, para que os demande razón. ¿Cuál es el argumento o la razón que tienen los cristianos para su creencia más fuerte? La esperanza. ¿La esperanza en quién? En Cristo. ¿Y en qué? Y en su obra. Cuando vienen y nos demandan razón, tenemos razón, la explicamos, porque nuestra razón está centrada o descansa en la esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza que hay en nosotros? Cristo Jesús. ¿Usted tiene esperanza en medio de la tribulación? ¿Usted tiene esperanza cuando va a un funeral? ¿Usted tiene esperanza en su lecho de muerte? ¿Tiene esperanza en su lecho de enfermo? ¿Puede dar razón de esa esperanza entonces? De eso le van a demandar. No trate de insistir en cambiar al otro por medio de situaciones artificiales o de cosas no profundas o de situaciones históricas. Si quiere argumentar, argumente con la realidad que debe haber en su corazón en relación a la esperanza que hay en nosotros. Y esa esperanza es la obra de Cristo Jesús. Descansamos en ella. Si usted es cristiano, en medio de la angustia, encuentra razón, encuentra tranquilidad, porque sabe que el que tiene el control de la vida y de la muerte es Dios mismo. Y si está a punto de morir, tiene esperanza, porque sabe que Él nos conducirá más allá. Nuestra vida como cristianos está en una constante de esperanza. Esperanza con nuestros hijos. Ustedes nos han preguntado, los que tienen hijos pequeños, en esta situación que vemos las noticias, ustedes nos han preguntado, oiga, ¿en qué terminará todo esto? Como que uno se pone a pensar en qué momento las cosas se complicarán y qué va a pasar con nuestros hijos y qué va a pasar con nuestros nietos. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros entonces? Cristo, ¿verdad? Cristo Jesús es nuestra esperanza. Esperemos que la hermana termine. Ya, listo. Cristo entonces es nuestra esperanza. Cuando tenemos la esperanza, podemos descansar totalmente en Él. Eso es lo que nos da vida. Por eso tenemos hijos. Por eso los vamos criando. Por eso todavía le encontramos sentido a la familia. Por eso nos casamos. Por la esperanza que hay en vosotros. Ah, pero hermano Helber, aquí hay un error entonces en lo que usted argumenta. ¿Cuál es? Que los inconversos también se casan. Y los inconversos también tienen hijos. Y los inconversos también sufren. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestra esperanza lo soporta todo. Y que nosotros nos casamos, tenemos hijos, la vida y la muerte no es como la hace el inconverso para satisfacerse a sí mismo, sino ¿para qué? Para glorificar al Señor. ¿Para qué debe casarse un cristiano si se va a casar? Para su gloria, no para él mismo. ¿Para qué se casa un inconverso? ¿Por qué lo hace? Porque me siento solo y quiero realizarme con otra persona. Y cuando se encuentra con otra persona y se casa, y en la mayoría de los casos, o si les va bien o si les va mal, encuentra defectos, encuentra fallas, vuelve la infelicidad en él mismo porque no encuentra un propósito. Si tienen, entonces dicen, bueno, ya nos casamos, estamos bien, pero todavía no me siento satisfecho, todavía no hay paz. Yo pensé que si me casaba iba a encontrar paz. Ah, no, ya sé qué hacer. Voy a tener hijos. Y si tengo hijos, entonces ya tengo una esperanza porque con los hijos, pues
y ya voy a encontrar consuelo. Vienen los hijos y los hijos hacen que uno pueda depositar todo ese amor allí, porque esos hijos todavía son pequeños y no han hecho mal. Entonces vamos depositando todo ese amor y cuando los hijos van creciendo, ¿qué vamos viendo en ellos? Que tampoco nos traen ¿qué? Paz. ¿Pero por qué? Si cuando era pequeño me traía mucha alegría y mucha paz, pero va creciendo y ya me trae tristeza, ya no me trae tranquilidad. ¿Por qué? Porque se casó, porque tuvo hijos, porque vivió. ¿Para quién? Para él mismo. Entonces, su esperanza estaba centrada en él. La razón de nuestra esperanza es Cristo y nuestros matrimonios, nuestros hijos, todo lo que hacemos es para su gloria. Entonces, descansamos en Él y somos felices en Él. Es nuestra esperanza. Regresamos entonces del versículo 15. La parte de versículo, todos están en el versículo 15. Dice, para presentar defensa, ¿con qué? Mansedumbre y reverencia. Otra versión dice, pero hágalo con dulzura y respeto. Difícil, ¿no? Pedro instruye a los lectores a que se conduzcan con amabilidad. Aunque están siendo perseguidos, tienen que ser amables. Y de esta manera se hace eco de las palabras de Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Mateo 11:29? Mateo capítulo 11, versículo 29. Otra versión dice, porque yo soy tierno y humilde de corazón. La Nueva Versión Internacional. Pedro dice, háganlo con mansedumbre y reverencia. Jesucristo dice, yo soy entonces tierno y humilde de corazón. Entonces, este ejemplo de Cristo tiene que adoptarlo el creyente. Cuando santificamos a Cristo en nuestros corazones, volvemos a la primera parte del versículo, debemos poner en práctica la ternura y respeto hacia todas las demás personas. En nuestro modo de actuar, queridos hermanos, debemos esforzarnos por demostrar dulzura hacia aquellas personas que son espiritualmente débiles. Romanos capítulo 15, versículos 1 y 2. Difícil, ¿no? En algunos momentos es complicado. Romanos capítulo 15, versículos 1 y 2 dice, así que los que somos fuertes, o sea que está hablando los que son firmes y fieles en la fe, ¿no? Si son fuertes, como consecuencia de esa fortaleza, pueden tener una capacidad, según Romanos. ¿Qué capacidad tienen? Debemos ¿qué? Soportar las flaquezas de quienes, de los débiles. Y no que, me encanta esto. Porque ¿cómo así que no agradarnos a nosotros mismos? Porque a veces es una señal de orgullo poder corregir a los otros. Y a veces es una señal fuerte de corrección hacia los que son débiles. Y el Señor no dice que esa debe ser nuestra actitud, sino que nuestra actitud es todo lo contrario. Como somos fuertes, no es nuestra fortaleza para opacar al débil, sino que nuestra fortaleza es para ¿qué? Para soportar al débil. Versículo 2. Cada uno de nosotros, ¿qué dice? Agrade a su prójimo. En lo que es que, bueno, el apóstol Pablo aclara, ¿no? Cuando dice esto no quiere decir que vayan haciendo todo lo que les digan los demás, ¿no? Sino en lo que es que, en lo que es bueno. Y pone otra aliciente, otra añadidura. ¿Para qué? Para edificación. Con nuestra conducta debemos hacer todo esfuerzo para demostrar honra y respeto por Dios y por los que Dios ha puesto sobre nosotros. Enseñando, predicando, soportando pacientemente en lo que es bueno,
No digo entonces aceptándole sus pecados, no estamos hablando de eso, porque ahí dice lo que es bueno, dice Romanos, pero sí soportándoles con paciencia, porque algunos quieren sacarnos fuera de sí, ofendiéndonos de alguna forma. Recordemos el contexto. ¿Y cómo debemos responder entonces? Amablemente, demostrando o haciendo eco de lo que es Cristo Jesús. Yo creo que de las cosas más difíciles que hay es enseñar a jóvenes de bachillerato Biblia. ¿Por qué? Porque están en la época donde creen que no creen. Yo les digo, cuando yo tenía su edad tampoco creía, ¿no? En esa época uno se siente intelectual, se siente que sabe todo y se siente que los mayores tienen la idea de Dios por pura y física necesidad, porque ya se van a morir. Entonces, como se van a morir, se apegan a algo rápido antes de morirse, ¿no? Pero que si soy joven, pues en mi juventud, pues no lo necesito, ¿no? Entonces, cuando estamos enseñando Biblia, algunos, no todos, tratan de buscar preguntas rebuscadas, ahí sí, para tratar de ofendernos a los que enseñamos Biblia. Algo bien raro, bien así, así no lo crean, pero tratan